بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا من فضلك علما وتعليما إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Entonces, bienvenidos a la lección 2 de nuestros videos de la Academia Islámica del Nur gratuitos en YouTube para aprender independientemente el árabe para las personas que no pueden asistir a nuestros cursos. Entonces, la última lección aprendimos las clases de palabras y dimos definiciones de las clases de palabras. Si no se acuerdan de las definiciones, deben revisar las definiciones antes de escuchar este video. Inshallah, hoy vamos a ver tipos de sustantivos. Vamos a examinar los sustantivos y vamos a examinar el género de palabras, porque en el árabe todas las palabras tienen género. Son bien masculino o femenino, pero tienen género gramatical y esto afecta a las oraciones. Entonces vamos a empezar, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lección 2. Tipos de sustantivos y el género de palabras. Entonces, definimos el sustantivo como una palabra que indica un sentido sencillo, un significado sencillo, pero no indica ningún tiempo en su significado. Entonces dijimos que rajulun o al-rajulu, el hombre, es un tipo de sustantivo en el árabe. Entonces vamos a examinar tipos de sustantivo en el árabe. En el árabe hay 3 tipos de sustantivo. Son nombres regulares, nombres demostrativos y son pronombres. El nombre demostrativo es en el árabe el ismul ishara, y es bueno aprender las palabras árabes que vamos a usar, inshallah. El ismul ishara es el sustantivo, el nombre demostrativo en el árabe. Es un sustantivo cuyo significado solo se entiende en un contexto. Es decir, que cuando uno dice esto o eso, sabemos el significado de esa palabra, pero si la persona no indica a ninguna cosa con otra palabra o por señalar, realmente no tiene mucho sentido. Entonces es usado para indicar a otro sustantivo, a otra palabra. Por ejemplo, si uno dice esto, hada, debe indicar a que habla, o decir esto y señalar físicamente con el dedo o con los ojos o algo así, o seguirlo con otra palabra como hada kitabun. Hada kitabun. Este es un libro. Este es un libro. O dhalika al-kitabu. Ese libro. Dhalika al-kitabu. Ese libro. Y esto debe ser. Deben cambiar
lugares estas palabras. El kitabu es libro y dhalika es este. Y el pronombre es otro sustantivo que solo se entiende en un contexto. Son usados primeramente para indicar a personas, pero pueden indicar a cosas también, y esto vendrá en otra lección. El ejemplo, huwa, y huwa significa él, y hiya, que significa ella. Ejemplos de usos de pronombres son anta mudabrisun, tú o usted, tú eres o usted es una profesora, y huwa tajirun, él es mercadero. Él es mercadero. Y los pronombres de árabe son huwa, él, huma, ellos o ellas dos, hum, ellos, hiya, ella, hunna, ellas, anta, tú o usted cuando es hombre, antuma, ustedes dos cuando son hombres o mujeres, antum, ustedes cuando son hombres, tú o usted cuando es una mujer es anti, antunna cuando es mujeres, ustedes, ana, que es yo, y nahnu, nosotros o nosotras. Entonces debemos aprender todos estos. Nombres regulares, los demás sustantivos que no son pronombres ni nombres demostrativos son nombres regulares, y son de dos tipos: nombres propios, ismul alam, que indican nombres de personas o lugares, como Mecca, que es la ciudad de Mecca, o Zaidun, que es un nombre de un hombre. O nombres comunes y indican nombres de cosas generales, como maktabatun, que puede ser oficina o escritorio. Entonces, cuando hablamos del análisis gramatical de los sustantivos, debemos analizar también el tipo de palabra y el tipo de sustantivo o verbo también. Como el tipo de palabra sustantivo, mekkatu. El tipo de palabra es sustantivo. El tipo de sustantivo es nombre regular propio. Y rajulun, tipo de palabra es sustantivo. Y tipo de sustantivo es nombre regular común. Huwa es un sustantivo, pero no solo es un sustantivo, es un pronombre. Hadha es un sustantivo y es un nombre demostrativo. Ahora el género de palabras. El género de palabras en el árabe es como en el castellano. Todas las palabras tienen un género gramatical. Cada palabra es masculina o femenina. Por defecto, las palabras son masculinas, a menos que tengan alguna indicación de la feminidad. La realidad es que debemos asumir que la palabra es masculina, a menos que tenga una indicación o a menos que memoricemos que la palabra es femenina, como vamos a ver. Las indicaciones de la feminidad, palabras femeninas se dividen en tres categorías: palabras femeninas conocidas por un signo aparente, o palabras femeninas conocidas por sus significados, o palabras femeninas que no son femeninas por significado y no tienen ninguna indicación de feminidad.
y vamos a ver lo que significa todo esto. Palabras femeninas con una indicación aparente. En general, el signo de la feminidad es la tar marbuta. ¿Qué es esto? La mayoría de las palabras que terminan con la tar marbuta, con la excepción de algunos nombres de hombres que vamos a explicar en otra lección, son femeninas. Ejemplo, árbol, shajaratun, es femenina en árabe. También muchas veces palabras masculinas se pueden hacer femeninas por añadir una ta marbuta. El mar'u termina en hamza, entonces es una palabra masculino y se hace femenina por agregar la ta marbuta. Al mar'atu significa mujer. Al mar'u significa hombre y al mar'atu significa mujer. También hay palabras femeninas conocidas por su significado. Y son palabras que son femeninas por sus significados, como nombres de mujeres o palabras que refieren a personas o animales femeninas, como Fátima, que es un nombre el nombre de la bendita hija del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que Allah esté complacido con su hija. Bintun significa hija y naqatun significa camella. Y las palabras que refieren a personas masculinas siempre son masculinas, aunque tengan ta marbuta, como Ubaydatu, que es un nombre de un hombre. Otras palabras femeninas no tienen ninguna indicación de su feminidad, ni son femeninas por su significado. Estas palabras hay que aprenderlas individualmente. Ejemplos son Shamsun, sol, o Nafsun, el ego o el alma, o partes del cuerpo que vienen en pares, como Ainun, que es ojo, o Yadun, que es mano, o Qadamun, que es pie. En el análisis gramatical analizaremos el tipo de palabra, el tipo de sustantivo o verbo y el género de todas las palabras. En ejemplo, rajulun es un sustantivo regular común, y este es su tipo de palabra y tipo de sustantivo, y es masculino, y eso es su género. Mar'atun es sustantivo, es regular y común, y su género es femenino. En la próxima lección vamos a ver el número de palabras, el número, o sea, el plural o el singular, el plural y el dual, porque hay 3 tipos de número en el árabe y afecta a la gramática. Y vamos a aprender a analizar oraciones sencillas, inshallah. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.